Tensión en Venezuela. Civiles armados atacan opositores y les impiden entrar al Parlamento. Un grupo de diputados denunció que grupos afines al gobierno de Nicolás Maduro dispararon contra sus autos. Juan Guaidó tenía previsto sesionar allí, pero anunció que lo hará en otro lugar. Grupo de civiles armados considerados paramilitares por los detractores del gobierno de Nicolás Maduro y grupo de derechos humanos impidieron este miércoles el ingreso de los diputados opositores que se dirigían a la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, donde el opositor Juan Guaidó había convocado a una sesión. Según reportaron varios medios, los civiles atacaron con palos y piedras las camionetas, en la que se desplazaba una comitiva de legisladores opositores, y el equipo de prensa de Juan Guaidó denunció que algunos de esos civiles, que forman parte de grupos conocidos como colectivos, llegaron a disparar contra la comitiva. Esos parlamentarios formaban parte de una comisión que se desplazaba al Parlamento para constatar la situación antes de que el grueso de los diputados intentaran acceder. Con armas de fuego dispararon. Hay videos. Ahí están los vidrios destruidos de una camioneta blindada, dijo a los medios el diputado Carlos Prosperi, luego de evadir a los atacantes. Denunciamos ante el mundo el asedio del Parlamento, agregó antes de asegurar que el legislativo intentaría realizar la sesión convocada para este miércoles en un recinto diferente al Palacio Federal, puesto que continuarán dando la cara por Venezuela. La diputada Delsa Solorzano, que hacía parte de la comitiva, también denunció que Twitter que la caravana fue atacada a tiros, en tanto que el segundo vicepresidente del Parlamento, Carlos Berrizbestia, denunció la complicidad de las fuerzas del orden público con los atacantes y pidió al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, una explicación por los sucesos. Padrino, ese uniforme que tiene es de todos los venezolanos. ¿Cómo puede estar amparando que en el Palacio Federal Legislativo estén estos terroristas disparando con armas de fuego?, preguntó al titular de Defensa. Según el opositor, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Militarizada y la Contrainteligencia Militar presenciaron los ataques de los grupos civiles sin intervenir. Tenemos que darle las gracias a Dios que no hubo un muerte o un herido grave, añadió. Los opositores se concentraron de nuevo en la sede de Acción Democrática, partido tradicional de la socialdemocracia en Venezuela, donde se espera que Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente interino, decida sobre un nuevo recinto para la sesión de este miércoles. Desde la mañana, el régimen de Nicolás Maduro había militarizado el Parlamento con tanquetas y equipos antimotines y los paramilitares colectivos, en un nuevo intento por impedir el acceso de Guaidó, que tenía previsto sesionar allí. Pero desde temprano se respiraba la tensión y se preveía la posibilidad de enfrentamientos violentos. Este martes, al finalizar la presentación del balance anual del gobierno de Nicolás Maduro, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, convocó a los 500 constituyentes para realizar una sesión plenaria este miércoles en la sede del Legislativo, lo que coincide con la de Guaidó y también con la del chavista Luis Parra. Guaidó había cambiado su sesión plenaria del martes para este miércoles para evitar la marcha convocada por el chavismo y la presentación de Maduro en el Palacio Legislativo. El Parlamento es el único poder que controla la oposición en Venezuela, pero sus decisiones no son acatadas por el Ejecutivo desde que fuera sentenciado en desacato por el Supremo semanas después de que los opositores se hicieran con su control. Sobre el Legislativo planea además la polémica luego de que el pasado 5 de enero el diputado Luis Parra, un opositor que se alejó de Guaidó y se acercó a Maduro, asegurara que fue electo como presidente del órgano en una sesión a la que Guaidó y más de 100 diputados no pudieron ingresar tras verse retenidos por horas por cordones de la policía militarizada. Ese mismo día, y en una improvisada sesión en la sede del diario El Nacional, Guaidó fue reelegido como jefe del Parlamento con 100 de los 167 votos en juego. Por otro lado, el campo de Venezuela colapsa y Caracas resurge. Nicolás Maduro está canalizando todos los recursos del país a la capital al tiempo que abandona las zonas rurales, que a menudo carecen de electricidad, policías o recursos.
Desde su palacio en Caracas, Nicolás Maduro proyecta una imagen de fortaleza. Su control sobre el poder parece seguro. Los habitantes tienen un suministro regular de electricidad y de gasolina. Las tiendas están repletas de productos importados. Sin embargo, más allá de la capital, esa fachada de orden se disipa de inmediato, para conservar la calidad de vida de los principales respaldos, las élites política y militar del país. El gobierno de Maduro ha centrado en Caracas los recursos menguantes del país y ha abandonado grandes sectores de Venezuela. Venezuela está rota como Estado, como país, dijo Dimitris Pantoulas, un analista político de Caracas. Los pocos recursos disponibles se invierten en la capital para proteger la sede del poder, lo que ha creado un mini-estado en medio del colapso. En buena parte del país, el gobierno ha abandonado sus funciones básicas como la vigilancia, el mantenimiento de las vías, la atención médica y los servicios públicos. En Parmaná, un pueblo pesquero a orillas del río Orinoco, la única evidencia restante del estado son los 3 maestros que siguen en la escuela, la cual carece de alimentos, libros e incluso de un marcador para la pizarra. El primero en irse de Parmaná fue el cura. A medida que se profundizó la crisis económica, desertaron los trabajadores sociales, la policía, el médico comunitario y varios maestros de escuela. Según los habitantes del pueblo, cuando se vieron rebasados por el crimen, recurrieron a las guerrillas colombianas en busca de protección. Estamos olvidados, dijo Herminia Martínez, de 83 años, al tiempo que dejaba un machete que usa para tender un descuidado campo de frijol bajo el calor tropical. Aquí no hay gobierno. Hace un año y por un momento parecía que los críticos de Maduro iban a tener una oportunidad de expulsarlo. Un líder de la oposición, Juan Guaidó, había presentado el mayor desafío para el mandato de Maduro hasta la fecha. Fue proclamado presidente interino y consiguió el respaldo de Estados Unidos y casi 60 países más. Ahora los adversarios de Maduro han perdido fuerza. El gobierno de Trump sigue respaldando a Guaidó. El 13 de enero, Estados Unidos emitió nuevas sanciones en contra de los aliados del gobierno que intentaron bloquearlo en su intento por asumir el liderazgo de la Asamblea Nacional. A pesar de esta presión, Maduro parecería haber garantizado su permanencia en el cargo, en parte por el éxito de sus políticas para levantar Caracas. Sin embargo, la economía venezolana, que ha tenido una administración deficiente, sufrido la reducción en las exportaciones de petróleo y oro, y además padecido las sanciones de Estados Unidos, está entrando en el 7º año de una recesión devastadora. Esta larga depresión, aunada a la disminución del Estado, ha provocado que buena parte de la infraestructura haya quedado abandonada. Asimismo, ha producido la fragmentación de Venezuela en economías localizadas que tienen vínculos con Caracas que son solo nominales, cuando la inflación desbocada le quitó el valor al bolívar, la moneda del país. Los dólares, los euros, el oro y las monedas de 3 países vecinos comenzaron a circular en diferentes partes de Venezuela. El trueque es raspante. Cada lugar sobrevive a su manera, lo mejor que puede, dijo Armando Chacín, director de la Federación de Ganaderos de Venezuela. Son economías completamente distintas. Fuera de Caracas, los ciudadanos de que alguna vez fue la nación más rica de América Latina pueden estar relegados a sobrevivir en condiciones casi preindustriales. Casi la mitad de los habitantes que viven en las 7 ciudades más importantes de Venezuela está expuesta a apagones diarios y 3/4 partes se las arreglan sin un suministro confiable de agua, según un estudio que realizó en septiembre el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, una organización sin fines de lucro. En Parmaná, las inundaciones del año pasado se llevaron el único camino que sale del pueblo. Por lo tanto, se quedaron sin la entrega regular de alimentos, combustible para la central eléctrica y gasolina. Para sobrevivir, los 450 residentes que quedan han recurrido a limpiar los campos con machetes, remar sus botes pesqueros y usar como moneda los frijoles que cultivan. Después de décadas de gastar el petróleo de una manera fastuosa, el gobierno venezolano se está quedando sin dinero. El Producto Interno Bruto del país se ha contraído un 73% desde que Maduro asumió la presidencia en 2013, uno de los declives más pronunciados en la historia moderna. De acuerdo con estimados que hizo la Asamblea Nacional, el órgano legislativo que controla la oposición,
a partir de estadísticas oficiales y datos del Fondo Monetario Internacional. Al ser incapaz de pagar salarios significativos a los millones de empleados del Estado, el gobierno se ha hecho de la vista gorda a los tejemanejes, tráfico de influencias y negocios complementarios que hacen los trabajadores estatales para sobrevivir. El salario oficial del máximo general del ejército venezolano es de $13 al mes, de acuerdo con Control Ciudadano, un grupo venezolano de investigación.